continuación, en el resumen de Educa TV Honduras fin de semana, reviviremos lo acontecido en el sector educativo durante los últimos 5 días, desde el lunes 29 de julio hasta el viernes 2 de agosto del año en curso. Con la soga al cuello se encuentran los docentes, padres y madres de familia y los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de la colonia El Sitio de Tegucigalpa. Y es que desde hace más de 6 meses se está reconstruyendo el centro educativo que estaba en estado precario por la mala infraestructura. Mientras el equipo de IDECOAS trabaja, se imparten clases en las iglesias de la comunidad. Sin embargo, las mismas iglesias dieron un ultimátum para finales del mes de agosto para que desalojen estos espacios. Estamos muy preocupados porque no sabemos para dónde vamos a agarrar. ¿Será que tenemos que recibir las clases en carpas, en la parte de la calle, por mientras se termina el centro educativo? Porque ya definitivamente la iglesia nos dio un comunicado donde hasta el mes de agosto nos prestarán las instalaciones. Al cumplirse este tiempo o este plazo que nos dieron, definitivamente no sabemos para dónde llevar nuestros niños. Por lo que hablaba con el ingeniero para ver si nos daba la oportunidad de venir a unas 2 aulas, pero dadas las circunstancias, como usted puede apreciar, es un poco peligroso para los niños y estamos viendo de qué manera pues solventamos. El tiempo se agota y los trabajadores hacen doble jornada para solucionar la situación. Pese a que la construcción avance en un 70%, la entrega de las nuevas instalaciones se haría en realidad a finales de septiembre o principios de octubre. Se trabajó primero un mes completo, donde iniciamos las demoliciones de los módulos de aulas. Logramos sacar todo lo que eran los techos, los pisos. Sin embargo, después estuvimos parados alrededor de 3 meses por cuestiones de la construcción de la calle, que era el único acceso que teníamos nosotros a la escuela, ¿verdad? Luego de eso nosotros reiniciamos el 20 de mayo y hasta el momento pues hemos colocado los techos. Estamos ahorita en la etapa de repellos y pulidos, colocación de pisos. El módulo que tenemos aquí al fondo, ese módulo pues ya lo estamos a nivel de techo. Ya vamos a iniciarlo a repellar, pulir. En los exteriores pues ya hemos demolido casi el 70% del muro y llevamos ya más o menos el mismo avance en cuanto a la construcción. Pues falta, bueno, lo que es electricidad de las aulas, cielo falso, acabados como pintura, molduras, más que todo acabados. Tentativamente, ¿para cuándo se estaría entregando el centro educativo? Con todas las obras, estamos hablando de finales de septiembre o inicios de octubre. En otro ángulo de la noticia, los avances realizados han dejado satisfechos a los encargados de la obra y a las autoridades de la escuela. Pues va en óptimas condiciones, pues como puede apreciarse, ya está próximo a terminarse y han culminado con todo lo que prometieron. Hasta ese momento pues va muy bien la obra porque hasta en la noche están trabajando los ingenieros. Nos sentimos contentos, emocionados y al mismo tiempo pues optimistas porque ya vamos a regresar a un centro educativo con las condiciones necesarias para que nuestros educandos reciban el pan del saber. Otra que pasa una situación similar es la comunidad educativa del Instituto Juan Ramón Molina. A pocos metros de la institución hay un derrumbe de tierra que se produce por la inestabilidad del terreno. Este fenómeno cuasi natural podría poner en riesgo la integridad física de los más de 600 estudiantes que allí atraviesan su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues mire, en realidad hay grandes necesidades en la institución. Yo le mencionaba a ustedes que desde pupitres, sistema eléctrico, entre otros, son muchas las necesidades que hay. Pero viendo lo que es prioridad, aquí hay un muro que es necesario levantarlo. Si usted observó en las tomas que anduvo haciendo, hay un gran deslizamiento de tierra de aproximadamente 2 metros cada mes. Cada vez que hay lluvias, anualmente bajan 2 metros y nos está quedando un espacio ya de 2 metros. Nuestro miedo es que en estas temporadas de lluvia, de huracanes, este pequeño espacio, esta franja que ha quedado entre el muro del colegio y el deslizamiento de tierra caiga, puede haber destrucción de aulas y pérdida hasta de vidas humanas en el caso de que tengamos niños nosotros en nuestras aulas. Las solicitudes de reconstrucción han caído en saco roto. Desde hace meses las autoridades de esta casa de estudios piden ayuda para solucionar el problema y hasta ahora solo han recibido indiferencia. Sí, hemos hecho solicitudes formales a IDECOAS, al alcalde Tito Afura,
pues sí nos han atendido, pero no nos han dado una respuesta concreta de cuándo se puede solucionar este problema, cuándo nos pueden ayudar con el muro. Aquí hay una sociedad de padres muy activa, lo mismo los profesores, tanto el cuerpo directivo, todos estamos unidos en todas las actividades que se realizan en el colegio. El problema es que no hay recursos para hacer un muro de este tipo. Le rogamos a quienes quieran colaborarnos, no solo a las instituciones que yo mencioné, sino que aquella institución, aquella organización, aquella persona individual también que quiera colaborar en la construcción de este muro, pues les estaríamos muy agradecidos. Como les decimos, los recursos son muy escasos, más que todo estamos cubriendo papelería, pupitres de los alumnos y nos vemos de brazos cruzados porque no hay una ayuda directa de la Secretaría de la Educación y menos de las otras organizaciones del Estado. Urgente, el dengue puede ser mortal. Ese es el mensaje que envía la Secretaría de Educación a través del Departamento de Educación, Comunicación Ambiental y Salud de COAS. Se cree que el 75% de las 59 muertes confirmadas por dengue corresponden a cifras de personas menores de 15 años. Por ese motivo, ante la peor crisis de esta enfermedad de la historia de Honduras, las acciones de urgencia han iniciado especialmente en las escuelas y colegios del país. Con apoyo de la OPS, ¿verdad? Hemos estado mandando ya un material informativo, unos bifolios que encontramos en el bifolio, un mensaje donde decimos es urgente, sepa que el dengue mata. También encontramos adentro de él signos y síntomas del dengue grave y del dengue común. Y también estamos mostrándoles cómo vamos a hacer la destrucción de criaderos, tanto en los centros educativos, en nuestra oficina y en los hogares, porque esta hojita, este material, lo estamos enviando a los padres de familia a través de nuestros estudiantes. Queremos hacer notar también que también hay afiches que estamos pegando en los centros educativos, en las pulperías, para que todo el mundo pueda ser informado de esta mortal enfermedad. Además, el personal de la Secretaría de Educación fue capacitado sobre el dengue para poder brindar información adecuada y contextualizada en sus respectivas comunidades. Como la Secretaría de Educación no podemos decir no, ¿verdad? Estamos diciendo presente a través de nuestros 2 millones de estudiantes, 60,000 docentes que están totalmente inmersos en este gran trabajo que estamos haciendo como país. La Secretaría de Educación, incluso ahorita, hemos tenido un mandato por parte del señor ministro de Educación, el ingeniero Hernando Hueso, donde todos los empleados de la Secretaría de Educación sean capacitados en este tema del dengue. ¿Para qué? Para que cada uno de los empleados sea un efecto multiplicador también y podamos llevar el mensaje a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, e incluso hablarle un poquito a aquellas personas que vengan a nuestra oficina y decirles, ya sabe lo que es el dengue, sabe cómo lo puede prevenir, sabe cuáles son los signos y síntomas. Estamos obligados como empleados de la Secretaría de Educación a hablar de lo que es el dengue, de la prevención del dengue. Como un fracaso han tildado la educación gratuita en Chile. El sistema educativo del país austral se ha movido hacia los extremos. En el pasado fue noticia por promover la privatización de la educación básica. Así obtuvieron los mejores resultados en las pruebas PISA en Latinoamérica. Hoy dieron un gran salto. Pasaron a implementar la gratuidad universal en la educación básica. Para algunos, este podría ser un cambio significativo y positivo en los modelos de financiamiento de la educación. Pero para otro sector, se limita la autonomía de las instituciones privadas. Lo que se busca en Chile es aumentar la calidad por medio de la equidad social, algo muy parecido con lo que sucedió en Colombia. Hasta ahora los resultados no son contundentes, pero sin lugar a dudas esto representa una transición complicada para la educación chilena. Un total de 40 proyectos fueron presentados en la 6ª edición de la Feria Científica y Tecnológica para Educación Básica y Media, que llevó a cabo el Distrito Educativo número 15 de Francisco Morazán. Con experimentos en diferentes campos de la ciencia y luego de haber atravesado varias fases de clasificación, los infantes aprovecharon un espacio de aprendizaje científico, diversión y academia. En la Feria Científica están participando 40 centros educativos del primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, los BTP y los BCH. Este es un evento que para llevarlo a esto ya hubo una depuración a nivel de centro educativo donde ellos compiten en todo el centro educativo, de ahí se elige uno, el ganador, y el ganador es el que está aquí el día de hoy. Después de aquí vamos a competir a nivel departamental. Las reglas de la Feria Científica se pusieron en marcha gracias a un riguroso jurado calificador.
No solo se trata de presentar un proyecto, sino que el mismo debe cumplir funciones que permitan proyectar avances científicos desde los respectivos centros educativos. Nosotros hacemos 4 clasificaciones. Hacemos el primer ciclo, compite segundo ciclo, tercer ciclo e educación media. Esos son los niveles en los cuales se participan. Luego, al momento de inscribirse, ellos llenan unos formularios que tienen un porcentaje, ¿verdad?, de 10%. Seguidamente presentan un informe. El informe, nosotros les hemos dado previamente las indicaciones, tienen un porcentaje de 30%. Y presentan también una bitácora en donde van registrando todas las anécdotas que ellos pueden contar de su experiencia. Tiene un porcentaje de 20%, de tal manera de que el comité científico de revisión evalúa un 60%. El aspecto que ellos juzgan son planteamiento de los objetivos, el marco temático, la metodología aplicada, la discusión e interpretación, la utilidad que tiene ese proyecto, si ha funcionado o no, ¿verdad? Y finalmente la evidencia de que ellos realizaron ese trabajo. Una de esas fases de la feria científica era que el proyecto tuviese aplicación en la comunidad. Por eso un estudiante consideró que el dengue era un buen tema de estudio y realizó un proyecto para evitar la picadura del zancudo transmisor. Yo hice el repelente para zancudos y utilicé 3 elementos que son el aceite para bebé, clavos de olor y esencia de menta. Hice este experimento porque han habido más de 40 muertes en Honduras por la causa del dengue. Y este repelente para zancudos se me ocurrió para poder evitar las picaduras de los zancudos. Los conflictos en algunos centros educativos gubernamentales parecen no acabar jamás. Ahora una minoría estudiantil del Instituto Jesús Millaselva protestó ayer frente a las instalaciones educativas pidiendo una segunda ronda de exámenes de recuperación. Para las autoridades de esta casa de estudio, la petición no es aceptada y no representa un motivo para manifestarse. Es un grupo de jóvenes que se encuentran reprobados y en la desesperación de que se les haga otra segunda recuperación. Hicieron unas manifestaciones, unos desórdenes el día de ayer, enfrentándose con la policía a pedradas, exigiendo que se les hiciera otro proceso de recuperación, lo cual era extemporáneo, pues nosotros teníamos calendarizado la entrega de notas el día de hoy, como evidentemente se está realizando. Luego de hacer un estudio de los estudiantes que protestaron agresivamente, se detectó que la mayoría presentaban índices académicos extremadamente bajos y por eso buscaban una manera de salvar su estabilidad en el centro educativo. Hicimos un análisis ayer mismo de los jóvenes que andaban en protesta y observamos que en su mayoría son jóvenes repitentes o jóvenes que llevan 4 asignaturas y en las 4 están reprobados. Y hay el caso de un muchacho que es de los más revoltosos, que lleva 9 materias reprobadas, solo va pasando educación física y aún así está solicitando una segunda recuperación. Yo creo que es ganas como de generar caos en la institución. El director del Millaselva hizo un llamado de atención directo a padres y madres de familia. He hecho un llamado al padre de familia para que se siente, platique con su hijo y le vuelva a repetir cuáles son sus responsabilidades en el aula de clases, en el centro educativo, para que de esa manera sus niños se puedan encauzar a los procesos educativos para los cuales fue matriculado. El 90% de los accidentes de tránsito en donde se involucran motociclistas son provocados por imprudencia a la hora de transportarse en estos vehículos de 2 ruedas. Para el vocero de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, la educación vial en Honduras es adecuada, solo que no se pone en práctica. Recordemos que esta es una actividad y una responsabilidad donde todo el mundo somos responsables. Tránsito tiene un porcentaje nada más de esta responsabilidad, por lo consiguiente Tránsito realiza tanto funciones preventivas como correctivas. Dentro de las funciones preventivas pues es realizar campañas de capacitación y las charlas in situ, ¿verdad? Para aquellas personas que reciben este tipo de licencia, y ya de la manera correctiva pues son las sanciones que se realizan mediante operaciones correspondientes. Pero más allá de esto, tenemos que reconocer que el 90% de los accidentes de tránsito es por decisiones del factor humano, y esto pues es bien complicado poder incidir en las decisiones que puedan tomar las personas. Sin embargo, nosotros hacemos lo correspondiente con realizar las charlas para poder prevenir y las correcciones en cuanto a los operativos para sancionar a aquellas personas que de manera deliberada pues transgreden lo que es la ley de tránsito. Para el subcomisario Esteves, los motociclistas representan el usuario más vulnerable de las calles y aún así son los que más cometen infracciones, muchas de ellas penadas con accidentes
en las que ellos mismos sacan la peor parte. Primero entender que el vehículo motorizado es un vehículo como cualquier otro y que se rige bajo las mismas indicativos que un vehículo de 4 ruedas normal, por lo cual pues seguir las indicaciones como si fuese otro vehículo pues puede aminorar el riesgo de verse involucrado en un accidente de tránsito, ya que la mayoría de accidentes de tránsito que se dan en este momento es porque estos vehículos utilizan pasos alternos para realizar sus desplazamientos, como ir en medio de líneas sucesivas, en los cuales pues usted mencionó la vulnerabilidad que tienen este tipo de vehículos. Cualquier incidente que tenga esta persona en un vehículo motorizado puede conllevar a una lesión o incluso pues a la muerte. En nuestro segmento de internacionales conoceremos la controversia detrás de un examen escolar al que culpan del suicidio de 23 estudiantes en el estado de Telangana, la India. La educación superior en este país es ferozmente competitiva y los exámenes de último año escolar son cruciales para conseguir un lugar en una buena universidad, lo que a su vez es considerado vital para luego obtener un trabajo bien remunerado y asegurarse un futuro prometedor. En los días posteriores al anuncio de los resultados de los exámenes, estudiantes y padres sorprendidos salieron a protestar alegando que había habido errores en la calificación, exigiendo que las pruebas sean evaluadas nuevamente. Se está culpando a la empresa que digita los resultados por la depresión de 23 estudiantes que decidieron quitarse la vida al no poder ingresar a la universidad con notas exageradamente bajas y sin justificación alguna. Por su parte, la Junta Estatal de Educación, que contrató a la empresa digitadora, dijo que los suicidios no estaban conectados con equivocaciones causadas por errores técnicos y de procedimientos de resultados. Las autoridades de educación a nivel nacional dijeron que seguirán las investigaciones para evitar más escenarios lamentables de esta naturaleza. Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración. Se llama el proyecto gestionado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en apoyo de la cooperación europea. Con estas iniciativas se prevén buscar espacios de desarrollo a través de investigaciones y trabajos de campo para que los jóvenes hondureños puedan posicionarse en el país y no prefieran salir de nuestras fronteras. En definitiva, lo que intenta es reconocer, entender sobre todo cuáles son las oportunidades también para que se pueda generar mayor cantidad de empleo, mayores oportunidades de empleo, principalmente empleo juvenil, para prevenir el fenómeno migratorio, reconociendo que el fenómeno migratorio, que la migración, que la movilidad es un derecho humano, es un derecho internacional, pero bueno, siempre que se pueda hacer, digamos, también en la justa medida y lo más regulado posible. Lo que intentamos del proyecto es sobre todo generar capacidades y generar ese tipo de oportunidades para que luego la población al final tome esa decisión, principalmente de poder quedarse arraigada en el territorio. Luego de reconocer que la migración es un derecho, representantes de la Unión Europea aseguran que hay mucha desinformación en torno a temas migratorios y que estos espacios sirven para hacer llamados de atención a la sociedad en general. Bueno, en realidad el objetivo del apoyo de la Unión Europea en este caso es generar las condiciones para que el país pueda tener un crecimiento económico y fomentar el empleo decente. En realidad no es tanto la prevención de la migración en sí, porque migrar es un derecho de las personas, todos tenemos derecho a buscar nuevas oportunidades, ¿no? Y nuevos horizontes, pero que las personas sepan conocer cuáles son las condiciones que van a enfrentar al migrar y que puedan hacerlo de una manera regular, no de manera irregular, ¿verdad? Porque la manera irregular es la que trae consecuencias nefastas para las personas, pero también para toda la sociedad hondureña. Las cifras actualizadas del fenómeno migratorio cada vez sorprenden más. Y es que haciendo un recuento de los compatriotas retornados años anteriores, a estas fechas ya hemos alcanzado el número anual de hondureños que han tenido problemas en Estados Unidos y México y se han visto obligados a regresar a sus tierras natales. Hemos lanzado el primer boletín en el que se analiza y se registra los datos de personas retornadas al país, tanto de Estados Unidos como de México, del año 2014 ahora al año 2019. Y lo que vemos que este año se registra un mayor número de personas deportadas, especialmente de México, o sea que en el año 2014 fueron un total de 70,000, digamos, personas deportadas. Esto aumentó, luego 80,000, luego disminuyó, pero en promedio se ha mantenido cerca de 70,000 personas anuales, digamos, que han sido deportadas. Pero hoy día, si vemos los datos a julio del 2019, ya van 65,000 personas deportadas, o sea que
de seguir esta tendencia estaríamos viendo más de 100.000 personas deportadas. ¿Y esto qué explica, digamos, dos cosas? Por un lado, que pareciera que más bien en este último año ha habido mayor número de hondureños que han emigrado, pero también, es decir, que las medidas, por otro lado, las medidas que está tomando tanto el gobierno de México como el gobierno de Estados Unidos están impactando, digamos, en el logro de las trayectorias migrantes de la población y por eso se incrementa el número de personas deportadas. El dato más preocupante de las cifras globales es que más del 30% de los hondureños que retornan luego de movimientos migratorios irregulares corresponden a menores de edad. Hay un aumento de jóvenes y niños, adolescentes que intentan migrar, prácticamente en un 35%, digamos, en las caravanas se consideraba que eran jóvenes, niños inmigrantes, y a su vez entonces vemos también estas proporciones también en el número de retornados, donde hay un gran porcentaje de población joven especialmente, como de hombres y también de mujeres, digamos que el fenómeno ahora es total, digamos, en Honduras hace 10, 15, 20 años migraban especialmente los hombres, pero luego ahora hay una nueva migración, se ha feminizado también las mujeres y el nuevo sujeto son los niños y jóvenes, como también gente de las comunidades LGTB, y como también de los grupos étnicos que no hasta hace unos años no se registraban. La migración también llega a los estratos educativos, y es que según una investigación realizada por el Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, muchos de los estudiantes de tercer curso prefieren salir del país antes de quedarse para ejecutar sus proyectos de vida. Alrededor de 1 de cada 3 niños de octavo o noveno grado plantean que ya hablan sobre el tema de emigrar, hablan en su familia, hablan en la escuela, y alrededor del 20%, 1 de cada 5, incluso expresaron que hacen planes para emigrar. En algunos departamentos esto es más marcado que en otros, gracias a Dios, Isla de la Bahía, Intibucá, Olancho, y por eso en este estudio que va a patrocinar Flaxo, la Universidad Pedagógica propuso hacer un estudio con menores de noveno grado de Olancho y de Intibucá, que nos explique un poco por qué estos niños ya están pensando en emigrar a una edad tan temprana, a una edad en la que deberían de estar pensando en cursar su educación media, y en lugar de ello están pensando en cómo emigrar. Este fenómeno aporta la nefasta lista de estudiantes desertores del sistema educativo, dejando como resultado jóvenes que podrían involucrarse en actos delictivos. Estamos bastante atrás respecto a las metas internacionales e incluso de América Latina. El boletín hace un llamado para decir que casi 900,000 menores de entre 3 y 17 años están fuera del sistema educativo. Esto significa aproximadamente un 30% de la población que debería estar en el sistema educativo, que debería de estarse formando. Estamos ante un problema de deserción por varios motivos, y uno de ellos tiene que ver con la migración. En algunos departamentos, en algunos municipios, es bastante marcado que los niños abandonan los centros educativos porque ya están emigrando con sus familias. Justamente este es el nexo, el boletín número 9 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán señala esta baja de matrícula. Viene bajando la matrícula cuando, de acuerdo a la pirámide poblacional, más bien el tercer ciclo de educación básica debería estar en su máximo, porque ahí está la parte más ancha de la pirámide poblacional en la actualidad. Según el coordinador del Observatorio de la Educación de la UPN-FM, la deserción educativa es un problema del país y no solo precisamente del sistema educativo. No hay que visualizar únicamente al sistema educativo, porque con frecuencia culpamos que son los maestros, que son los directores, cuando se nos olvida que es el sistema social en su conjunto el que está en crisis. Es decir, la pérdida de matrícula del sistema educativo tiene que ver con algunos problemas del sistema educativo también, pero principalmente con temas de pobreza, de falta de oportunidades laborales, de temor por inseguridad. De manera que no pensemos que es solamente el sistema educativo el que está en crisis y que los culpables son, como siempre se dice, los docentes. No, realmente los docentes trabajan en un contexto de alto riesgo, de alta precariedad,
en la cual la violencia también les alcanza a ellos. Es un problema del sistema social y esto implica que las políticas no son exclusivas del sistema educativo de la Secretaría de Educación, sino son políticas sociales que necesita el Estado de Honduras. Más de 900 niños migrantes han sido separados de sus familias en las fronteras del sur de Estados Unidos desde que un juez ordenó el año pasado que dicha práctica debía ser restringida drásticamente, dijo ayer martes la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU. El grupo señaló en un documento presentado a una corte de San Diego que 911 niños habían sido separados de sus familias desde que se emitió la orden. Entre ellos había 678 cuyos padres enfrentaban acusaciones de conducta criminal. Otras razones de la separación incluyen una supuesta afiliación con pandillas, inquietudes sobre aptitud o por la seguridad de los menores, una relación familiar no verificada o enfermedad de los padres. Aproximadamente 1 de cada 5 niños que fueron separados tiene menos de 5 años. Algunos de ellos incluso son bebés. Las leyes migratorias en Estados Unidos se intensifican sin importar las difíciles condiciones que viven las familias que buscan un mejor futuro a través del mal llamado sueño americano. Hoy se aperturó la segunda etapa de entrega de material didáctico en centros educativos de 4 departamentos más. En la primera etapa se entregó material a los departamentos de Cortés, Lloro y Olancho. Lo que se busca es crear conciencia y prevenir la transmisión del dengue, básicamente con la destrucción de los criaderos de zancudos. En este caso, los aliados son la Secretaría de Educación, la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estamos haciendo entrega de una donación de 500.000 bifolios que contienen material educativo para la prevención del dengue y también para definir o para que la población esté informada sobre los signos y síntomas de preocupación y de alerta por el cual la población debería de consultar de manera inmediata si los tiene. La distribución de este material informativo a nivel de los centros educativos ubicados en los departamentos donde la prevalencia del dengue es mucho más alta, sobre todo los departamentos de la zona norte del país, a los cuales también, además de la zona norte, fundamentalmente el departamento de Cortés, que es uno de los más afectados, tenemos también que agregar los departamentos de Lloro y también actualmente se está haciendo la distribución en el departamento de Olancho, que comienza a tener números importantes de casos confirmados, al igual que en el departamento de La Paz, donde ha incrementado significativamente en las últimas semanas el número. Pero también se están haciendo distribuciones en los departamentos del sur, como Choluteca y Valle, para así cubrir, digamos, todos los municipios del país, todos los centros educativos que están ubicados en los 298 municipios del país. El material educativo consiste en un documento con 3 caras informativas y una que pregona el mensaje: urgente, el dengue puede ser mortal. Es un mensaje muy importante, es una nota escolar que los maestros le explican muy bien a los alumnos qué es lo que tienen que llevarle a sus papás. Los padres de familia, al abrirlo, se dan cuenta de cuáles son los síntomas de dengue y de cuáles son los síntomas graves de dengue. Y se le dice claramente, si tiene estos síntomas, puede morir. Su niño, su niña, la persona enferma puede morir. Y por atrás del bifolio le damos además información de lo que tiene que hacer para eliminar los criaderos de zancudo de su casa. Así es que nosotros estamos siendo innovadores, tratando de llegar con los mensajes lo más rápido posible a todos los hogares para tratar de evitar más muertes por dengue. En otro orden informativo, el secretario de Educación, Arnaldo Bueso, aseguró que las personas que siguen provocando caos a las afueras de los centros educativos del país no son estudiantes. El funcionario cree que hay intereses ocultos por los que se realizan este tipo de actividades al margen de la ley. No necesariamente son estudiantes los que están llegando a tomarse estos institutos, son otros actores. Y ahí sale el control nuestro también, pero el resto de las instancias de gobierno está tomando las acciones respectivas. Ojo con eso, ¿verdad? Que no necesariamente son alumnos los que andan en estas tomas. Lamentó también que hoy nuevamente se realizaran protestas impidiendo que se desarrollen las clases con normalidad. Lamentablemente hoy ha sucedido algo que creíamos que no podía suceder. Alumnos de un instituto llegan a invadir a otro instituto para evitar que las clases se den. Esto no es así, no está bien. Hemos tomado las medidas correctivas del caso. Y claro que sí, hay un riesgo latente, yo no me canso de decirlo. A los padres de familia, a los docentes, a los educandos o alumnos, hay un riesgo si se siguen perdiendo clases. Ya el resto de la operación a nivel nacional está trabajando normalmente, pero hay 2, 3 institutos aquí en Tegucigalpa y otros en otras ciudades
que todavía no es permanente, hay que aclararlo, y no son todas las jornadas, son algunas jornadas que están presentando recurrentemente este problema. Hay un riesgo latente de que se pueda cerrar el año escolar en estos centros, porque estas jornadas, si no inician el proceso de recuperación de los días perdidos, ya no lo podrán lograr. Cada vez hay menos docentes en los salones de clases y esto debido a la falta de inversión en educación que enfocan las entidades correspondientes. Según expertos en el área de la docencia, el nivel medio de educación sufre con un déficit de profesores, poniendo en riesgo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Señalan que uno de los problemas es la falta de concursos docentes y que las plazas deben ser otorgadas por las habilidades de los educadores y no por conveniencias o nexos personales. No entendemos por qué no se están estableciendo los concursos que en el pasado se hacían año con año para poder, digamos, tener a disposición de los niños, profesores que puedan contribuir a su educación. Creo que hay que trabajar en el plan estratégico sectorial de educación, está contemplado ampliar en un periodo de fases lo que tiene que ver con cobertura, que eso para nosotros ya no debería ser un problema. Hay países como El Salvador o mejor Costa Rica que tiene índices muy elevados de cobertura en todo su ciclo escolar. Se han dedicado a trabajar en los últimos años en temas de mejora de los aprendizajes. O sea, cobertura es un tema que ya no existe en Costa Rica y nosotros deberíamos de aspirar que en el corto tiempo pudiéramos superar esa variable y luego dedicar entonces al tema de la calidad. Las cifras que arrojan la falta de cobertura son preocupantes. Los niveles más afectados son la educación básica y media. Por otro lado, la educación prebásica tiene mejores indicadores en cuanto a la cobertura docente. Sí, la verdad es que nosotros en el sistema educativo estamos en crisis en torno a la cobertura. En prebásica andamos por el 60%, de los cuales un 15% son de los CPED que le llamamos nosotros, que son centros no formales. En educación básica, primero y segundo ciclo, andamos casi hemos universalizado este nivel, porque andamos por el 93%. Ya en el tercer ciclo de educación básica sí andamos muy mal, porque andamos por el 30 y pico % de cobertura. Educación media andamos peor, porque andamos cerca del 25%. Y creo que estos últimos dos niveles que tenemos en el sistema educativo son importantes porque es lo que da la base para que la gente se pueda incorporar al mundo productivo, y eso no lo estamos logrando. Bajo un convenio entre la Unión Internacional de Astronomía, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaría de Educación, en los próximos meses se ejecutará la tercera etapa de capacitación a 50 docentes hondureños de todo el país con el fin de prepararlos en temas de astronomía para que luego sean ellos los que puedan formar a las nuevas generaciones en esta área. Hemos encontrado, ¿verdad?, que en muchos países alrededor del mundo muchos de los docentes no atienden los temas astronómicos porque en sus procesos de formación no se les educó en este tipo de conocimientos. Así que la IAU preparó esta red para la enseñanza de la astronomía, que hoy está alrededor de unos 25 países en 4 continentes, y Honduras es parte de esto. Capacitamos docentes de las áreas de ciencias naturales, de matemáticas y de estudios sociales, porque son los que tienen que ver con los temas astronómicos que según el currículo nacional básico establece. Y por lo tanto, entonces a los docentes les damos estas capacitaciones que tienen una duración de alrededor de 4 días, en los cuales el 96% de los talleres son prácticos. Es decir, lo que evitamos es darles teoría, charlas ahí eternas y aburridas que nos duerman, sino que los docentes aprenden a crear material didáctico para la enseñanza de la astronomía, de temas que aunque sean muy profundos científicamente, pueden explicarse con materiales elaborados a partir de materiales fáciles de adquirir o de material reciclable, sin perder la capacidad y la fortaleza de la ciencia, ¿verdad? Lo que pretende la UNA es acercar a la comunidad educativa e invitarles a que visiten el Departamento de Astronomía para que expandan su conocimiento en relación al universo. También tenemos atención a centros educativos donde los docentes pueden solicitar, ¿verdad?, una fecha para cual ser atendido, porque si no tiene la reservación es muy difícil porque a veces coinciden centros educativos. Entonces, los docentes que están viendo el programa les pedimos, si desean que se les atienden temas astronómicos a sus alumnos, hacer las reservaciones con tiempo, en el cual se le va a asignar el día el horario en que tiene que llegar, y los alumnos, aparte de recibir una capacitación teórica, también reciben una capacitación práctica porque aprenden ellos a utilizar planetarios virtuales a través de los laboratorios de computación, y también se les da una observación de conocer el movimiento solar, y si lo permiten las condiciones del clima también se les ponen telescopios para que puedan hacer observaciones astronómicas. Fundación Terra también propone capacitar a docentes, pero en matemáticas.
Y es que esta organización es la patrocinadora del Congreso Nacional de Matemática Educativa que se está desarrollando en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. La idea es potenciar habilidades en los educadores para que ellos y ellas sepan formar a los estudiantes con competencias internacionales en lógica y aplicación matemática. Fundación Terra es patrocinador, es el primer patrocinador de este congreso, porque es un congreso y es una actividad que coincide con las metas de Fundación en materia educativa. Nosotros tenemos 20 años liderando un programa educativo que se llama Becas Tutoría, en el cual formamos 2.500 líderes anualmente que brindan reforzamiento a más de 12.000 niños en la clase de matemáticas. La idea, la expectativa que todos los niños tienen de la matemática es muy negativa y queremos cambiar todo ese entorno a través de actividades innovadoras, los maestros actualizándose. Y Fundación Terra dijo, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no convertirnos en patrocinadores de un evento que va a reunir más de 400 maestros, que va a desarrollar más de 40 conferencias para actualizar a los docentes? Se presentarán 6 investigaciones científicas y disertarán más de 4 conferencistas internacionales y 4 nacionales. Entonces, ese quehacer y ese tráfico de maestros por mejorar la calidad educativa es lo que nos motivó a incorporarnos nosotros también y buscar este mejoramiento. Le invitamos a que siga pendiente de la programación de STV Telebásica. Recuerde que las cápsulas informativas de Educatv Honduras las puede ver de lunes a viernes en punto de las 7 de la noche. Desde STV Telebásica le deseamos un feliz fin de semana.